Esta planta ha resuelto un problema de teoría de números. Su respuesta, 137,5 grados. Veréis, cada una de sus hojas está separada de la anterior por un ángulo de 137,5 grados, con una precisión asombrosa. Y no es la única planta que ha llegado a esta conclusión. Los girasoles o las piñas también forman espirales con el mismo ángulo. Es más, en 1992 se recopiló la información de más de 650 especies de plantas, y en más del 90% de los casos, el ángulo de las espirales era el mismo, 137,5. Este es el famoso ángulo de oro, un ángulo con un valor muy preciso capaz de generar las espirales más comunes del mundo vegetal. Si dibujas puntos en el plano, separando cada uno del anterior por el ángulo de oro, el resultado será un diseño que reparte las semillas de forma equilibrada, un patrón que observamos en muchas plantas y que agrupa las semillas en brazos espirales que coinciden con la sucesión de Fibonacci. Además, este diseño es muy sensible a los cambios. Si el ángulo fuera medio grado más pequeño o medio grado más grande, la espiral no sería tan uniforme. Aparecerían brazos más evidentes y zonas vacías. El secreto de este ángulo está en el número áureo, un número esencial en la naturaleza relacionado con la serie de Fibonacci y con propiedades que harían llorar al mismísimo Gauss. No, para. Otro vídeo del número áureo no, por favor. Es que siempre son iguales. Es que siempre es un número misterioso que aparece en muchos sitios y que nadie sabe muy bien por qué. Y oye, vamos a acabar con el misterio. Si tantas plantas lo usan, seguramente tendrán un motivo. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué es tan común en la naturaleza? Durante el último siglo se han propuesto muchas teorías, y todas coinciden en algo. El número de oro es la mejor solución a un problema relacionado con las espirales y que no es nada fácil. Veréis, la forma de una espiral depende del ángulo que separa los puntos. Según el ángulo, la espiral muestra una serie de brazos y zonas vacías. Al variar el ángulo, los puntos cambian. Los brazos aparecen y desaparecen. Y plantea algunas preguntas. ¿Por qué este ángulo tiene dos familias de brazos diferentes? ¿Por qué al avanzar un poco los brazos de la espiral se vuelven rectos? Descubrir por qué aparecen estos patrones es clave para explicar el ángulo de oro. Si podemos descartar los ángulos que no son útiles para una planta, entenderemos por qué han elegido el número áureo. Y no solo eso, también veremos que hay otros números especiales que las plantas usan y que no se suelen comentar en los vídeos de curiosidades, aunque la espiral que generan es distinta a la que estamos acostumbrados. Venga, manos a la obra. Antes de meternos en líos, déjame aclarar cómo se construye una espiral. La idea es dibujar puntos. Cada punto estará separado del anterior siempre por el mismo ángulo, y ligeramente más alejado del centro. Si añadimos una buena cantidad de puntos, empezaremos a ver una figura como esta. En este vídeo no usaremos los ángulos de toda la vida. Usaremos porciones o porcentajes de vuelta. Por ejemplo, un ángulo de 90 grados equivale a un cuarto de vuelta o a 0,25 vueltas. Cualquier ángulo se puede representar como un porcentaje de vuelta, o lo que es lo mismo, con un número que está entre 0 y 1. Para entender cómo funciona una espiral, tenemos que resolver este problema. Si nos dicen el ángulo entre los puntos, ¿cómo predecimos el aspecto de la espiral? Bueno, todo se reduce al estudio de los números. Entre el 0 y el 1 hay infinitos números distintos, y se suelen clasificar en dos tipos, los números racionales y los irracionales, los que se pueden escribir en forma de fracción y los que no. Las fracciones son muy útiles porque nos dan información práctica para dibujar ángulos. Por ejemplo, un ángulo de 2/5 de vuelta equivale a dividir la vuelta en 5 trozos iguales y avanzar 2 de ellos. Este ángulo. Cuando colocamos varios puntos separados por 2/5 de vuelta, todos caen en alguna de las 5 divisiones de la vuelta. El diseño final, visto desde lejos, tiene 5 brazos rectos. Con fracciones, dibujar ángulos es muy sencillo. Un ángulo de 3/11 de vuelta consiste en dividir la vuelta en 11 partes y avanzar 3 de ellas. Al colocar puntos separados por este ángulo, generas una espiral donde todos caen en alguna de las 11 divisiones de la vuelta. El dibujo final, visto desde lejos, tendrá 11 brazos rectos.
El caso es que todas las fracciones se comportan de manera similar. Se puede resumir en forma de teorema. Si tu ángulo es una fracción simplificada, la espiral tendrá tantos brazos rectos como indique el denominador. Vale, para una planta que quiere distribuir sus hojas o sus semillas, usar un ángulo en forma de fracción no es la mejor idea del mundo. Si elige un número racional, todas las hojas se quedarán alineadas y se harán sombra unas a otras. Y en el caso de las semillas, dejará mucho espacio desperdiciado y no será nada eficiente. O sea, no es la mejor opción. Aún así, hay muchos vegetales con ángulos fraccionarios. En arbustos, árboles, hojas compuestas, es común ver ángulos de media vuelta, lo que hace que veamos dos brazos rectos. Y también se intuyen brazos rectos en otros vegetales, aunque muchas veces el patrón cambia de individuo a individuo. Lo que quiero decir es que las fracciones son muy comunes en la naturaleza, pero estas plantas no tienen un diseño espiral tan evidente. ¿Cómo consiguen un aspecto tan llamativo las demás? La respuesta está en la recta numérica. No todos los números que existen son racionales. Entre las fracciones hay números desconcertantes que llamamos irracionales, como el número pi. Los números irracionales tienen infinitos decimales, no se repiten de forma periódica y, lo más importante, no se pueden escribir en forma de fracción. Y esto tiene consecuencias. Los decimales de pi son un ejemplo. No existe ninguna fracción que encaje con el 0,14, 15 y los infinitos decimales que siguen. Pero si los usamos como un porcentaje de vuelta, podemos crear este ángulo de aquí. Si dibujamos puntos sobre el plano usando este ángulo como separación, empezaremos a formar un diseño como este. Como ves, ya no existen brazos rectos. De hecho, la teoría dice que todos los puntos marcan una dirección distinta. Aunque pasen cerca, ningún punto se queda alineado con otro. Esto es perfecto para las plantas. Si eligen un ángulo irracional, cada hoja seguirá una dirección distinta y nunca se taparán por completo. Y si no hay líneas rectas, las semillas aprovecharán mejor el espacio disponible. Y aún así, no he encontrado ninguna planta que use el número pi para distribuir sus hojas. Tiene sentido. El número pi genera una espiral con puntos que se agrupan en brazos curvos y deja mucho espacio vacío sin aprovechar. ¿Por qué 7 brazos exactamente? La respuesta vuelve a estar en la recta numérica. Aquí están los decimales de pi. Y estas son las fracciones más sencillas que hay entre 0 y 1. Los decimales de pi están muy cerca de 1 partido por 7. De hecho, si añadimos fracciones un poco más grandes, veremos que ninguna se acerca más a los decimales de pi que la de 1 partido por 7. Como los dos números están muy próximos, tiene sentido que sus espirales se parezcan. Pero esto plantea algunas preguntas. Si elijo un número que no sean los decimales de pi, ¿cómo encuentro a qué fracción se parece? Por suerte, los matemáticos tienen un truco para esto: el método de las fracciones continuas. La cosa va así. Si quieres aproximar un número, solo tienes que escribir sus decimales y hacer algunas operaciones para transformarlo en una torre de fracciones como esta. Lo que se conoce como una fracción continua simple. En este caso, como el número pi tiene infinitos decimales, esta torre tendrá infinitos niveles. O sea, que si le pedimos a un ordenador que la calcule, nunca terminará el proceso. Pero aquí viene lo curioso. Las mejores aproximaciones de un número aparecen al cortar su fracción continua. Por ejemplo, si cortas la torre por la primera planta, aparece la fracción de 1/7, que acierta los 2 primeros decimales de pi. Y otro ejemplo, si cortas la torre por el tercer nivel y simplificas un poco las cuentas, encuentras la fracción de 16 partido por 113, que acierta los 6 primeros decimales de pi. Este es el truco. Si quieres aproximaciones, corta una fracción continua. Cada corte se puede simplificar hasta convertirlo en una fracción de toda la vida. Y cuantos más pisos incluyas en el corte, más cerca estará esa fracción del número original. Y esto es un problema. Si la fracción del tercer piso está más cerca que la del primero, entonces, ¿por qué vemos 7 brazos en la espiral y no 113? La respuesta es que somos unos impacientes y que hemos dibujado muy pocos puntos. Si añadimos más, ¡voilá! Aquí están los 113 brazos.
Si lo piensas, tiene lógica. Estos ángulos están cerca de los decimales de pi y cada uno forma una espiral con un número concreto de brazos. Tiene sentido que el diseño final sea una combinación de todas ellas. De hecho, los matemáticos han demostrado que todos los ángulos se comportan de esta manera. Y esto es un descubrimiento alucinante. Para verlo, déjame poner un ejemplo. Si elegimos un ángulo cualquiera, podemos escribir sus decimales y calcular su fracción continua. Cortamos la torre por distintos niveles y encontramos las fracciones que mejor se aproximan al valor del ángulo. Cuando colocamos los puntos en el plano, separados por este ángulo, veremos un patrón como este. Los primeros puntos se agrupan en un solo brazo, como dice el denominador de la primera aproximación. Después, en 6 brazos, como el denominador de la segunda. Después, 13 brazos. Después, 71. Y después, muchos brazos. La moraleja es que la forma de las espirales está determinada por una fracción continua. El número de brazos que vemos, si son rectos o curvos, si giran en sentido horario o antihorario, toda esta información está escondida en una torre de fracciones que normalmente pasa desapercibida. Y esta conexión entre espirales y fracciones también funciona en el mundo vegetal. Así que, desde el punto de vista matemático, ¿cuál es la mejor espiral para una planta? Algunos científicos opinan que el ángulo perfecto es aquel que distribuye los puntos de la manera más uniforme posible. Y esto está relacionado con el entrelazamiento de los brazos. Me explico. Esta espiral de aquí tiene 2 familias de brazos muy diferenciadas. Casi no se mezclan entre sí. En el mundo real, esto provoca que las semillas desperdicien parte del espacio y aparezcan franjas vacías, o que las hojas se queden muy alineadas y se hagan sombra unas a otras. No es la mejor opción. En cambio, esta espiral tiene brazos más entrelazados. En la misma zona podemos ver las 2 familias simultáneamente, lo que distribuye mejor las semillas y evita alineaciones tan evidentes. En general, cuanto más enredados estén los brazos de una espiral, mejor aprovechará el espacio cada punto. ¿Y qué espiral tiene los brazos más entrelazados? Bueno, la teoría de números nos dice que el entrelazamiento depende de los coeficientes de la fracción continua. Cuanto más pequeños sean, más mezclados estarán los brazos. Y la solución óptima es que todos sean iguales a 1. Este es, matemáticamente, el mejor ángulo para crear una espiral, y equivale a un poco menos de 0,62 vueltas. Si lo usamos para distribuir puntos por el plano, obtendremos una espiral como esta. Los brazos están tan entrelazados que cuesta verlos, pero la fracción continua nos indica zonas de 2 brazos, 3 brazos, 5, 8, 13, 21 y, en general, una sucesión que encaja con la serie de Fibonacci. Este ángulo tan especial equivale a 222 grados y medio aproximadamente, pero lo habitual es medirlo en sentido contrario, 137,5. Este es el famoso ángulo de oro. Desde el punto de vista matemático coincide con los decimales del número áureo, y por eso le hemos puesto el mismo nombre. Este es el ángulo que tantas plantas eligen para formar su espiral. Pero como ya hemos visto, en la naturaleza hay otros ángulos que aparecen con frecuencia, aunque no son tan famosos. Pues bien, la teoría de las espirales también puede explicarlos. Veréis, los cálculos indican que modificar los primeros coeficientes de una fracción continua solo afecta a los puntos del centro de la espiral. O sea, que si cambiamos el primer 1 por un 2, un 3 o un 4, el diseño espiral no debería empeorar mucho. Estas fracciones modificadas producen otros ángulos, ligeramente peores que el de oro. Las espirales que generan son muy equilibradas y bastante parecidas entre sí. Pues bien, estos patrones también aparecen en la naturaleza. Sin ir más lejos, algunos girasoles usan el ángulo de 99 grados y medio y generan una espiral muy parecida a la del número áureo, pero distinta.
Una forma fácil de diferenciarlas es que esta no sigue la sucesión de Fibonacci, sino la sucesión de Luca, otra serie de números famosa, pero no tan popular. El caso es que, según el artículo del comienzo del vídeo, el 2% de las plantas estudiadas muestran este tipo de ángulos. Unos ángulos aparentemente distintos al de oro, pero muy similares si sabes cómo mirarlos. ¿Quiere decir esto que las plantas han resuelto un problema de teoría de números? Seguramente no. Este solo es uno de los modelos que tenemos para explicar el ángulo de oro, pero hay muchos más, basados en la energía, la entropía, la autosimilitud o sistemas de ecuaciones diferenciales más elaborados. Todos los modelos están relacionados entre sí hasta cierto punto, y aunque no sepamos cuál es el más acertado, todos señalan al ángulo de oro como la mejor solución para el mundo vegetal. Pero, si quieres profundizar en el tema, he creado una web con espirales interactivas para jugar con ellas, comentarios adicionales y demostraciones de todos los teoremas de este vídeo. Lo dejo en el comentario destacado. Y ya está todo, ¿no? Yo creo que sí.